Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos de regreso aquí en su programa Restaura TV y vamos a hablar ahora de aspectos de la personalidad según Dios. Y tengo aquí invitado a nuestro hermano Ramón Mayorga. ¿Se acuerdan de él? Que es chileno, está trabajando con Jucum. Pero le voy a dar oportunidad a que él hable un poquito más de su ministerio, de lo que él hace. Buenas, un gusto de saludarlos y estar con Jorge en este día. La verdad que nuestro ministerio, nosotros trabajamos con una organización pero es llamado un movimiento misionero que se llama Juventud con una Misión, y que nace en el año 58-60, está alrededor de 160 países del mundo y trabajando en tres áreas muy fuertes como evangelismo, discipulado y misericordia. Y la verdad es que una cifra interesante que hemos visto que desde que fue creada la organización ha entrenado a más de 5 millones de personas. Wow. Eso es una cifra bastante buena. Bien, Ramón, antes de entrar en tema, Dime. ¿cómo recibes tú tu llamado? ¿Cómo es que tú te das cuenta que tú tienes que estar en Jucum, que tú tienes que hacer trabajo misionero? Bueno, la historia es la siguiente. Yo llegué, diríamos en Chile, de rebote a, a Misiones. Yo estuve en una iglesia, crecí en una iglesia, mi familia era católica, apostólica y romana. Y mi mamá tiene una conversión milagrosa. En esos años, en el año 73, 74, mi mamá estaba a punto de ser operada, algún tipo en el estómago, y en ese momento, en esos años daban en la radio de la ciudad, pasaban los temas de Gigi Ávila. Y como Gigi Ávila era un cassette que lo ponían y en la radio y hablaba, predicaba. Y en ese momento dice el evangelista, si tú crees, pon tu mano sobre la radio porque Dios va a sanar. Mi mamá lo hizo 2 veces y sanó, no la operaron. Y de ahí tuvo una conversión milagrosa, o sea, ella volvió ahí. Se comenzó a congregar y así llegamos nosotros a la iglesia. Yo nací el 73 y alcancé a ser bautizado, pero después ya mi vida fue prácticamente dentro de la iglesia evangélica. Y viví toda mi vida hasta, creo que en el año 92. Yo ya era parte de la iglesia, estaba trabajando, estaba sirviendo, había sido líder de jóvenes, pero en un momento estaba sintiendo que mi vida no tenía como un fondo, no tenía algo que pudiera trascender. Yo estaba muy frustrado, muy triste, muy angustiado, porque yo me daba cuenta que había áreas en mi vida que yo no podía luchar contra ellas, no sabía cómo luchar. Y en un momento, me acuerdo, había mi prima, me dice, oye, me invitaron a una cosa de misiones, ¿quieres ir? Digo, no tengo nada más que hacer, así que vamos. Nos fuimos al centro de la ciudad, era una isla frente donde yo vivo, y cruzamos en bote y llegamos ahí. Cuando yo llegué empecé a ver unos tipos bien raros. Había una cosa en esas personas que te miraban a los ojos, y en muchos momentos yo miraba a los ojos, no los podía mirar a los ojos porque sentía que me quemaban los ojos, era raro. Y unas personas que te saludaban, eran felices, era raro. Yo decía, ¿qué tienen estos tipos?
estos tipos tienen algo raro que yo no sé qué es, pero es diferente. Yo soy cristiano y ellos también son cristianos, pero tienen algo ah, tan profundamente diferente a mí. Incluso el hecho de, de verlos, era como, estos tipos son raros. Son cristianos, pero son otro tipo de cristianos. Y yo quedé con esa curiosidad. Al otro día hubo una conferencia en el teatro de mi ciudad. Yo tenía reunión de jóvenes, pero me arranqué, me fui y fui a escuchar ese día. Y en ese día el fundador de la organización, Lawrence Cunningham, estaba en mi ciudad, estaba en Puerto Montt y estaba hablando. Y él estaba diciendo, mira, Dios quiere sacar misioneros de esta ciudad. Y yo quiero invitarte y desafiarte si tú estás dispuesto a aceptar el reto. Y era como, el teatro estaba oscuro y solo alumbraban a Loren y a su traductora ahí. Y en ese momento yo sentí que era como para mí. Yo no quería levantarme del asiento y eran unos asientos bien cómodos y yo me agarraba. Pero hasta que no, después no pude más. Decidí, ok. Así. Me paré y alguien vino a mi lado y puso su mano y oró por mí. Y en el año 96 fui a tomar mi escuela de discipulado y entrenamiento en Chiloé, en Chile, en una isla. Y fue muy, muy impactante porque literalmente eso marcó mi vida. En entender que Dios me amaba y que tenía algo que hacer. En muchos momentos en mi vida yo sentí que bueno, estoy para lo que es, para vivir, para sobrevivir. Y me costó mucho entender que Dios quería algo más para vivir, para que tuviera vida. Cuando la gente habla de vida abundante, a veces uno no entiende y dice, no, es que voy a tener más plata o voy a tener, no sé, si tengo auto voy a tener más auto. Pero muchas veces lo que no entiende es que cuando te hablas de vida abundante es sentirte pleno en lo que estás haciendo, sentir pleno, sentir una paz interior que a veces no lo puedes tener porque estás lejos de Dios, nada más. Fíjate, Ramón, esta semana he estado trabajando, he estado viendo algunos materiales de este pastor que tú me recomendaste, Marcos de Sousa Borges, Coti. Y estaba escuchando algo que él dejó, incluso si la gente lo quiere buscar lo pueden encontrar. Está en portugués, pero está muy entendible. Y él habla de 4 aspectos de liderazgo. Pero son 4 aspectos de liderazgo que tienen que ver mucho con la personalidad y con los aspectos de la vida emocional y de la vida de las personas en el Señor, que pueden ser algo muy determinante, e incluso para personas que no profesan una fe, también pueden ser cosas muy determinantes. Y él decía, hay 4 cosas que la gente tiene que tener, y él hablaba de un llamado y de un propósito. Si tú tienes un propósito en la vida y tienes un llamado, ¿de qué manera crees tú que esto puede influir en la vida de las personas, en la personalidad de las personas, en los aspectos de los que estamos tratando el día de hoy? Bueno, básicamente lo que va a hacer si tú tienes un llamado es saber hacia dónde vas. En mi tierra dicen, el que no sabe para dónde va, cualquier micro o cualquier camión acá diríamos, le sirve. Entonces cualquier cosa donde sea voy porque no tengo hacia dónde ir. Pero y es interesante porque si tú miras a la Biblia, tú miras la Biblia y tú miras en Jeremías 29:11, Dios nos dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y el gran tema es que
cuando tú tienes un llamado, algo que tú sabes ah, que puede, algo que te llama a hacer, algo que tú sabes que tienes que hacer, tu vida cambia porque puedes enfocarte en eso. Pero también me dijiste el otro aspecto. Propósito. El propósito. Porque yo puedo tener un llamado, pero si yo no tengo un propósito, y ahí está un punto que nos hace diferentes a las personas que creemos en Dios, a las personas que no creen en Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestro llamado es lo que dice, si no me equivoco, Marcos 3:10, que dice, y estando Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Ese es el llamado. Todos nosotros tenemos ese llamado. Y también en Mateo 28 nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio y hacer discípulos, hacer discípulos en las naciones. Fíjate que ahora que estás hablando de eso me hiciste recordar. Hay una película que a mí me gusta mucho, que dice muchas tonterías, ¿verdad? Pero que me gusta mucho. Y esa película se llama Bruce Almighty en inglés, o El Todopoderoso. Es una película de Jim Carrey. Okay. Sí. Y esta película me llama mucho la atención y me gusta porque en esta película Jim Carrey tiene él tiene ya un oficio bien definido. Uh-huh. ¿Sí? Él es una persona que es muy graciosa, Uh-huh. que trabaja para una televisora, pero de repente el locutor principal va a dejar su puesto. Uh-huh. Y entonces él está esperando que lo pongan a él como locutor Uh-huh. nuevo. Y resulta que no le dan el puesto, ¿verdad? Entonces él se molesta y empieza a decir y empieza a quejarse contra Dios. Y Dios se le aparece Uh-huh. y le dice, ok, pues tú piensas que tú puedes hacer mejor trabajo que yo, ahora tú vas a ser Dios. Uh-huh. Y entonces él empieza a utilizar los poderes de Dios para su propio favor, para poder ser algo diferente a lo que él es. Sí. Entonces hay un punto en la película donde él llega a esta encrucijada que se me hace muy interesante. Uh-huh. Él se tiene que enfrentar con Dios y él ya le dice que él sabe más o menos lo que él es. Y le dice, claro, Bruce, Uh-huh. porque yo te hice así. Uh-huh. Eres gracioso igual que tu padre, yo te formé así. Él tenía problemas para aceptar lo que Dios había puesto en él como un llamado, Uh-huh. pero él no tenía un propósito. Uh-huh. ¿Sí? Algo que me llamó la atención de lo que decía este hermano Coti, que se me hace muy interesante, una conferencia de 20 minutos, 25 minutos, pero bien específica. Él dice, tú tienes que saber muy bien cuál es tu propósito. Si tú no tienes un propósito en la vida, entonces muy probablemente vas a estar teniendo crisis existenciales. Uh-huh. Cuando una persona no tiene un propósito, va a estar viviendo crisis existenciales, porque hoy quiero ser doctor, pero mañana quiero ser jugador de fútbol, y pasado quiero ser cualquier cosa porque no tengo un propósito. Sí. ¿Sí? Entonces era lo que le pasaba literalmente a este hombre de la película. Él era un reportero que más orientado al reporte en la calle, más gracioso, pero él quería ser el locutor principal. Entonces estas cosas a veces uno las critica hasta en el fútbol. Sí. Cuando ves que el entrenador toma a los defensas y los pone como delanteros, y luego el portero ya no quiere ser portero, ahora quiere ir a meter goles, y entonces dices, esto se vuelve un desastre. Uh-huh. Y puede ser que tu vida se convierta en un desastre, porque la mayor parte de las veces sabemos cuál es nuestro propósito, no lo queremos aceptar porque queremos brillar, queremos otras cosas. El punto es que ahí volvemos al inicio, a donde todo comenzó. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos en Génesis 1, 27 y 28, que nos dicen, y dijo Dios, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, y señoree sobre las bestias del mar, sobre las aves del cielo, sobre los peces en el mar.
Y en ese momento hay una palabra hebrea que se llama la palabra vara, que significa crear algo de algo que nunca fue creado. Entonces cuando nosotros vemos, estamos hablando de que Dios crea al hombre. Pero si tú miras en Génesis 2:7 y dice y formó al hombre, y Dios formó el cuerpo del hombre, usa la palabra hebrea yatzar, que significa crear algo de algo que ya había sido hecho. Entonces dice que tomó el Dios barro y formó el cuerpo del hombre. Entonces una mujer que se llama Kimberly Daniels, que escribe un libro, no me acuerdo el libro en este momento, pero ella enseña sobre todo lo que tiene que ver con sanidad del alma. Ella dice que nosotros somos espíritu y tenemos un alma y vivimos en un cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si Dios nos creó de esa forma, el gran tema es que tú no puedes encontrar tu propósito fuera de Dios. Tú no puedes encontrar el propósito de tu vida fuera de Dios. No se trata de que todos tienen que ser misioneros, pastores, evangelistas. No. Nosotros creemos que no hay una separación entre lo sagrado y lo secular. Todo es espiritual porque Dios nos creó espirituales. Entonces cuando tú entiendes que has sido creado de esa forma y que Dios te creó para ser su hijo, para vivir cerca de ti. Por ejemplo, si nosotros tenemos un reloj caro y ese reloj caro lo mandaríamos no sé, al taller mecánico, no, lo vamos a mandar donde un experto relojero que pueda arreglarlo. Entonces muchas veces la gente está buscando su propósito fuera de Dios. Cuando tú encuentras y sabes quién eres, tú puedes encontrar tu propósito mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque tú entiendes que no eres un error, que no eres algo que salió mal, que no eres algo que pasó porque tenía que pasar. ¿Sabes? Es interesante. Hay muchas veces que la gente vive echándole la culpa a Dios de todo. Y luego dicen que no creen en Dios. Sí, no. La gente dice no creo en Dios y vive echándole la culpa y Dios por esto y todo otro. Pero mi pregunta es, ¿cuándo la gente ha tomado el parecer acerca de lo que Dios dice? Me acuerdo la hija de Billy Graham dice, la gente se queja tanto aquí en Estados Unidos. De todo está mal, ¿y Dios qué hace? Pero la pregunta es, ¿alguna vez le has dado la posibilidad a Dios para que intervenga en tu vida? Amén. Y ese es el gran tema. El gran problema no es que nosotros no tengamos propósito, nosotros tenemos un gran propósito. El propósito es conocer a Dios y vivir. Dice Efesios 10, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios, perdón. 2:10. 2:10. Dice que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó para que anduviésemos en ellas. De antemano. Cuando yo encuentro mi propósito, yo sé quién soy. Encuentro identidad, encuentro valor, pero también encuentro destino. Entonces, ¿cuál es el destino que yo tengo? Es caminar en las obras que Dios preparó para que yo anduviera. Perfecto. Ramón, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita. Mira, aquí tengo gente que nos ha estado escribiendo. Marlene, que siempre nos acompaña. Blanca, también nos acompaña. Blanca Mendoza. Rafael López, gracias por estar con nosotros siguiéndonos. Sonia, también muchas gracias. También bendiciones para ti. Y Almadelia, también. Aquí me preguntaron también que Becky Mary, gracias por acompañarnos. Que si podríamos repetir tu nombre y un poquito de tu background, un poquito de
¿De qué onda? Nada más así breve para los que nos van alcanzando. Bueno, mi nombre es Ramón Mayorga, soy misionero de Jucum. Estoy casado, si ven, con una irlandesa por la playera. Y estoy trabajando con una organización que se llama Juventud con una Misión, acá en Monterrey, México. Excelente, gracias. Muy bien, pues estamos también el día de hoy, que es otra pregunta que me hicieron, estamos hablando de aspectos de la personalidad según Dios. ¿Sí? Ahorita tocamos un poquito los temas del propósito de la vida de una persona. Decíamos que cuando una persona tiene propósito en la vida, es difícil que tenga crisis existenciales. Y luego hablamos también de un llamado, que es cuando Dios te dice específicamente: yo quiero que hagas esto. Por eso platicábamos ahorita del testimonio de Ramón, de cómo es que él se dio cuenta que él tenía que trabajar con las misiones. Yo tuve una experiencia muy curiosa al respecto. Fui a una reunión con un amigo que vive actualmente en Turquía. Ya. Y él estaba dando una conferencia y me llamó muchísimo la atención. Eso fue en la época en la que se utilizaban los retroproyectores. Ya. Y los proyectores, perdón, este no era un retroproyector, era un proyector de diapositivas. Okay. De esas fotografías. Sí, que realmente se llamaban diapositivas porque son positivos, es decir, el negativo es en blanco y negro, el positivo es en color, si no me equivoco, ¿verdad, Walter? Sí. Así es. Entonces presentó una fotografía que me llamó mucho la atención. Y esta fotografía era un campo de trigo muy dorado, era una imagen donde estaba el trigo muy dorado y estaba atrás un cielo azul muy bonito, y el sol estaba dando al trigo y hacía que resplandeciera ese trigo. Y él dijo: ya los campos están listos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y a mí me había estado llamando mucho la atención la cuestión de misiones. Yo me había puesto a estudiar varios idiomas precisamente para servirle a Dios con eso. No era que yo quisiera ser más listo que los demás o que supiera más idiomas que los demás. Yo lo hice porque yo quería servirle a Dios, ¿sí? Y entonces, cuando vi esa foto y Humberto dio ese mensaje, Humberto Coello se llama él. Es un gran amigo, un buen amigo. Hace buen rato que no lo veo, pero soy amigo de toda la familia de él. Yo supe que ese era el momento. Empezamos a trabajar con un proyecto para España que no se dio. Y finalmente hubo una persona que me dijo: oye, Canadá, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Y así fue como hice el primer viaje, trabajando con una tribu en Sept-Îles, Quebec. Y me sirvió mucho la preparación que yo ya había tenido. Entonces, con eso quisiera iniciar este otro aspecto del que hablaba el pastor Marcos. Él decía el llamado y el propósito, pero también hablaba de la preparación. ¿Qué tenemos que decir de la preparación? Por ejemplo, cuando una persona quiere servir en lo que sea, porque nosotros nos hemos dedicado a las misiones, pero tenemos una gran cantidad de gente, pudiéramos llamarlo staff, dentro de la iglesia y en la vida, que no han sido llamados para las misiones, que ellos han sido llamados y ellos tienen su propósito en otras áreas, ¿sí? Lo importante de todo esto es básicamente, primero es entender a qué Dios te llamó. Nosotros hablamos del propósito, el llamado global, ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Pero también tenemos un llamado en lo particular, que significa, ¿cómo yo voy a ser parte de esa misión? ¿Cómo yo voy a ser parte de la gran comisión? ¿Cómo voy a ser parte de poder cumplir los sueños y el propósito de Dios para mi vida en donde esté? Entonces, el llamado particular tiene que ver con la vocación, con lo que Dios nos llamó a hacer. Seas abogado, pintor, pianista,
no sé, contador. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque mucha gente dice, ok, lo importante es solamente los misioneros, pastores, las monjas, los curas o cosas así. No, Dios nos llamó a cada uno a estar en un lugar. Y donde yo puedo estar, puedo ser parte de impacto. Y para poder alcanzar ese lugar, yo puedo ser de impacto para bendecir. No significa de separar, bueno, una persona que trabaja en la casa, que es ama de casa, que cuida a los niños, no es más importante que una persona que sale a trabajar, porque ambos están trabajando, ambos están haciendo alguna cosa, y ambos están dando lo mejor de sí para hacerlo. Si una persona, por ejemplo, es contador y entendemos que Dios nos creó con gracias, con talento que tenemos que ocupar. Si tú me preguntas, para mí las matemáticas son medias difíciles, me cuestan un poco, pero literalmente yo estudié pesca y trabajé en un instituto de investigación pesquera y y me fue bien. No era el mejor, pero me fue bien. Y descubrí que tenía algunas gracias que podía ocupar en la investigación. Pero cuando nosotros entendemos que todo lo que yo hago, que todo lo que tú haces, sea lo que sea que haga, espero que no sea narcotráfico. Otras cosas malas, ¿verdad? Sí. Sea lo que sea, lo que tú hagas. Fíjate que ahorita yo soy una persona que le gustan mucho las películas, Me doy cuenta. Tengo 3 niñas en casa, y a veces vemos bastantes películas, ¿verdad? Entonces me llamó la atención esa película que se llama Ralph el Demoledor, ¿te acuerdas? La he escuchado, pero Ralph no la el he visto. Demoledor es una caricatura en la que el personaje principal tiene problemas para aceptar que dentro del videojuego en el que él está, él es el malo. Entonces no lo aceptan y lo menosprecian y lo terminan echando, ¿verdad? Del lugar de una fiesta de los muñequitos, ¿verdad? Que salían en ese juego. Y entonces él asistía a unas reuniones así como tipo Alcohólicos Anónimos, pero que eran malos. Y el lema de ellos decía: somos malos y no hay nada que podamos hacer con ello. Eso no es... Somos el malo del juego, pero eso no quiere decir que seamos realmente malos. Y entonces él se sale de su juego y anda buscando obtener una medalla para ser aceptado dentro de su juego. Y va a dar otro jueguito donde conoce una niña. Y entonces él en algún momento en el juego se da cuenta que él tiene que hacer algo para ayudar a esa niña, ¿verdad? Para que la niña no sea destruida, ¿verdad? Porque el jueguito se estaba destruyendo por un tipo virus que le entró y algo así. Y entonces él empieza a trabajar para ayudarla. Y entonces él entiende cuál es su propósito. Claro, si lo recitamos como lo decía él, soy malo y eso es bueno. O sea, realmente no es que le digamos a la gente tú tienes que ser malo y eso es bueno. Sino lo que le llamó la atención es que él pudo entender cuál era su función, cuál era su propósito, ¿sí? Para lo que él tenía que trabajar. Entonces, a veces nos toma en la vida tiempo darnos cuenta quiénes somos, ¿sí? El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído. Sí. Él decía: yo sé quién soy. Y a pesar de que él decía: ¿sabes qué? Yo soy hebreo de hebreos, fariseo, de la tribu de Benjamín, enseñado por Gamaliel, y todas las cosas todas las bondades que él tenía en su vida, él dice: todo eso yo lo tengo por basura por el amor a Cristo. Porque él entendió que su propósito en la vida era estar con el Señor y que su llamado era comunicar este mensaje de vida eterna a los demás. Sí. Entonces, yo creo que sí es bien importante que la gente entienda. A veces nos metemos mucho en la cuestión
nos encerramos en la cuestión psicológica de que no, es que yo tengo que entender bien y somos estamos a veces tan ensimismados que la gente transforma ese ensimismamiento en egoísmo y todo quiero que gire alrededor de mi vida. ¿Y sabes qué? A lo mejor estás teniendo una perspectiva equivocada. Sí, algo que si tú puedes ver en estos tiempos, en esta sociedad, tenemos una generación que no tiene propósito. Si tú miras y tú le preguntas a un chico, ¿por qué quieres estudiar? Te va a decir, para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Para tener cosas. Pero ¿para qué quieres tener cosas? Para ser rico. ¿Por qué quieres ser rico? Porque así nadie me va a mandar. Uh-huh. Entonces, si tú miras los objetivos de las personas y el propósito, a veces tú te das cuenta que mucha gente está aquí tratando de sobrevivir, de vivir el día a día. Ah, bueno, será lo que me tocó. Como dicen en mi tierra, el que nace charra, muere cantando. Entonces, muchas veces nosotros no podemos encontrar nuestro propósito en la vida o nuestro destino, vuelvo a repetirlo, fuera de Dios. Porque cuando yo voy a Dios, yo puedo encontrar realmente mi valor. Por ejemplo, nosotros vemos en este tiempo una cantidad de gente sin ofender, pero vacía. Uh-huh. Alguien dijo, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y es así, a veces estamos luchando, y no digo que sea malo tener dinero, no digo que sea malo ir a la universidad, no digo que sea malo que tengas un doctorado, no digo que sea malo, es buenísimo. Pero hay algo más allá. Es entender que Dios te creó con un propósito y tu destino va más allá de solamente trabajar para hacerte rico. Va más allá de ser un buen médico para que tengas una buena casa, un buen auto. Si lo puedes tener, genial. Es buenísimo. Pero va más allá. Va más allá de solamente salir a trabajar, estar. Sino es entender que lo que yo hago tiene que traer gloria a Dios. Que todo lo que yo haga trae gloria a Dios. Y eso va a traer algo diferente. Voy a entender mi propósito, voy a entender mi llamado. Voy a entender quién soy. Y voy a entender que mi vida, en lo que yo haga, siendo un contador honesto, siendo un policía honesto, siendo un político honesto, que es medio complejo de encontrar, pero hay, siendo una persona honesta, viviendo para Dios, yo puedo tener esa vida abundante. Yo creo que a veces nosotros nos enfocamos, y ese es el gran problema de esta generación, una generación que solamente quiere todo rápido. Y el otro día alguien compartió esto, lo estaba mirando, y era un obispo, no sé de qué iglesia, era afroamericano, y él decía, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema con esta generación? Que le hemos hablado tanto de las promesas, pero nos hemos olvidado de hablarles del proceso para llegar a esa promesa. Entonces, Dios te creó con un llamado, con un propósito en la vida. Pero para llegar a ese propósito va a haber un proceso que tienes que pasar. Y a veces la gente no llega al propósito porque no está dispuesto a pasar por el proceso de cambio, de transformación, de cambiar las mentiras por verdad, de cambiar la forma de creer.
nosotros vemos que las grandes personas en el mundo que hicieron cambio no tenían que ver con si eran capaces. Vemos que gran parte de las personas, si tú estudias y ves a las personas, te vas a dar cuenta que muchos de ellos no se sentían capaces, pero tenían una fe que les impulsaba a creer que lo que estaban haciendo iba a traer gloria a Dios. Amén. Y eso cambió la historia. Amén. Entonces entraríamos bien en el tema de la preparación. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, para un jovencito que nos esté viendo ahora, ¿sí? Que ya tenga definido, o por una persona que ya tenga definido, cuál es su propósito en la vida, cuál es su llamado? ¿Qué le recomendarías con respecto a la preparación? Por ejemplo, si tú eres cristiano, yo te recomiendo, sales aquí en la prepa, ¿cierto? De la prepa, sí. De la prepa a los 18 años, o Más o menos 17, 18 años. 18 años. Si sales de los 18 años, creo que sería muy bueno que te dedicaras quizás un año a tomar algo de la Biblia, algún curso, ¿no? Como Jucum nosotros ofrecemos las escuelas de discipulado y entrenamiento, que son 6 meses o 5 meses, donde una de las cosas que hacemos es hablar sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Y también reforzar todo lo que tiene que ver con el área de servicio, de servir a Dios. ¿Por qué es tan importante? Y también está otras organizaciones, OM, Cristo para las Naciones y cosas así, que puedes hacer un curso. ¿Por qué yo creo que sería bueno? ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos a veces con los jóvenes cristianos es que llegan a la universidad y se pierden. Normalmente, no sé cómo será en México, pero en Chile el porcentaje de jóvenes que van a la universidad que son cristianos se pierden. Yo he visto eso, pasa aquí en México, pasa en los Estados Unidos, pasa en Canadá. De repente el joven lamentablemente es deslumbrado por su entorno, es deslumbrado por la universidad, por las nuevas ideas. La mayor parte de las ocasiones, y esto es para nosotros que somos padres de familia, la mayor parte de las ocasiones los padres no tuvieron un suficiente tiempo para darle aplomo a sus hijos en lo que ellos creen. Y entonces se pasa de que llegan a la época de la universidad y son llevados de un lado para otro por las cosas que están escuchando. En mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a la universidad, sí yo había varias personas que admiraba, pero a mí me toca llegar a la universidad siendo no creyente. A mí fue al revés. Cuando yo llego a la universidad es cuando empiezan a venir a compartir a mi casa y yo me hago cristiano. Yo estaba acostado en mi casa y estaba pensando, ¿verdad?, en una película que había visto que se llamaba Muerte en el Vaticano. Y en esa película hablaban de que la gente lejos de Dios, lejos de la iglesia, decían ellos, se va a perder. Y yo decía, bueno, Dios, si esto es verdad, si tú existes, entonces, ¿qué onda contigo, no? Y en ese momento llegó un predicador allá a la casa. Y él venía buscando a mi hermano, después me empezó a compartir a mí también. Y yo pude encontrar ese punto importante en el que Dios tocó realmente la puerta de mi corazón y lo invité a entrar. Sí. Es muy curioso porque a mí me pasó eso a los 18 años, pero tengo amigos que están en sus 56 que están teniendo esa experiencia el día de hoy. Sí. Mira, si tú nos estás escuchando y nos estás viendo ahora, y a lo mejor tú todavía no has tenido esa oportunidad, ¿sí?, va a llegar. Yo te invitaría a que hicieras tú esta breve oración y dijeras, Dios, envía por favor a alguien que me hable. Es muy diferente cuando tú estás escuchando a una persona, pero cuando Dios abre tus oídos espirituales, esto es algo milagroso. Y esto pasa en las vidas de todas las personas. No es exclusivo de Jorge o de Ramón o de la gente que está ahí en la base de Jucum.
Esto Dios se lo da a todo mundo, porque la palabra de Dios dice que, que Él ha venido para que, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en el Juan 3:16, que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esto implica que en algún momento alguien te va a hablar. Sí. Y te va a hablar no como de repente alguien te para y te pregunta la hora, no. Te va a hablar dirigido por Dios. Dios lo va a poner en tu vida para que te hable. En algunas ocasiones uno decide endurecer su corazón y su oído y no oír. Pero si tú eres bien sincero y te das cuenta, esa pregunta ya te la han hecho varias veces. Entonces, el momento de llegar a la universidad, como te decía, para mí fue al revés. Sí. Pero es cierto, cuando un chico es criado en un hogar cristiano y no tiene esa dirección, ese propósito y ese llamado, lo más probable es que cuando llegue a la universidad lo va a absorber. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? A veces los papás están tan centrados en que el hijo con 18 años entre a la universidad y que tiene que hacer toda una carrera y que tiene que... Y a los 18 años, ¿para qué estamos con cosas? A veces a los 18 años ni siquiera sabes qué quieres de la vida. Así es. A veces hay gente que con 50 años todavía se está preguntando qué quiere de la vida. Pero es importante preparar a los hijos. Y eso también es importante. Envíalo a campamentos cristianos, envíalo a esto, invierte en tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros decimos, voy a invertir en mi hijo. Ya, ok, yo lo envío y le compro, no sé, las tenis más bonitas, la ropa más bonita, le compro un carro. Pero ¿cuándo invertimos en el corazón del hijo? Y fíjate que también pasa mucho una cosa, Ramón. A veces decimos, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que a mí me faltó. Y entonces el hijo lo obtiene tan fácil que no lo valora. Eso es un gran problema. Y eso es un gran tema que yo creo que nosotros debemos pensar en esto. ¿Por qué? Porque a veces los chicos no tienen propósito, no tienen destino, no tienen nada. ¿Por qué? ¿Por qué se meten en tanta burrada a veces? Porque están buscando tratar de llenar algo en sus vidas. Porque no saben qué quieren, porque no saben qué. Y yo te digo, mándalos a un lugar donde puedan ser capacitados en conocer a Dios. Y de ahí tienen toda la vida para estudiar. Normalmente uno piensa, mientras más jóvenes salgan, más fácil voy a ser. Pero un niño de 18 años, en este momento, puede tener mucho conocimiento en cuanto a electrónica, en cuanto a internet, pero son vulnerables a toda la forma y la forma social. No tienen claro y no tienen formado, quizás algunos, pero sus valores. Entonces tendríamos que definir, por ejemplo, con respecto a la preparación, que las personas o los chicos en este caso tienen que asistir a la universidad en algún momento, pero que previo a esto busquen el tener un encuentro personal con Dios. Exactamente. Que tú como papá o tú como familiar de estos chicos tengas esa visión de buscar que ellos tengan ese encuentro personal con Dios. Uh-huh. Y fíjense, a veces la gente, sobre todo las personas que son ateos o que son académicos, cuestionan mucho la existencia de Dios, cuestionan mucho el hecho de que, ay, es que Dios no existe. Fíjense, a veces hay algunas preguntas muy simples, ¿no? Yo les he preguntado, porque yo me he metido mucho también en el área académica, y decían, le platicaba la vez pasada a un amigo, le digo, oye, ¿y tú cómo crees, por ejemplo, en los modelos atómicos, que existe un núcleo con protones, neutrones, y que existe cierta cantidad de electrones alrededor del átomo? Bueno, ¿cómo sabes que eso es verdad? ¿Tú has visto un átomo? No. ¿Se le ha sacado una fotografía a un átomo? No. Entonces, ¿por qué creemos que eso es?
Porque los científicos lo dicen, porque las pruebas, o porque en este caso las pruebas químicas o las reacciones químicas nos permiten darnos cuenta que eso existe. Pero en realidad no estamos seguros de que sea de esa manera. No lo hemos visto. A veces decimos, no, es que aquí estas dos sustancias se mezclan, se gana hidrógeno, se pierde hidrógeno, se convierte en ácido, se convierte en base, etcétera. Pero no estamos realmente, sabemos los resultados en físico, sí, que es un ácido, que es una base, lo podemos comprobar, pero no podemos ver nosotros cómo se intercambian esos electrones o esos protones o neutrones, más bien electrones en el caso de ganancia, pérdida de electrones cuando una sustancia se convierte en ácido o en base. Ahora, no estoy diciendo que yo no creo en eso, ¿sí? Simple y sencillamente estoy diciendo que muchas de las cosas que nosotros tenemos que creer en cuanto a la ciencia, las creemos por fe, porque alguien nos vino a decir, porque alguien nos lo escribió en un libro, ¿sí? Y si nosotros creemos ciegamente a veces en la ciencia, pues tenemos nuestra Biblia, ¿sí? ¿Cómo es que a veces no creemos? Yo les digo, las leyes de la gravedad, por ejemplo, ¿son alguna vez violentadas? No. Y fíjate que curiosamente la persona que habló de la gravedad era Isaac Newton. Dicen que escribió más sobre cristianismo que sobre física. Lo que pasa es que todos los grandes hombres que han cambiado la historia tienen un origen o cristiano o judío, donde Dios era el centro. Así es. Pero mira, volviendo a lo que comentaba, si nosotros vemos un universo tan perfectamente calculado, para ti que nos puedes estar escuchando ahora y que a lo mejor tienes en duda la existencia de Dios, si tenemos un universo tan perfectamente calculado, ¿no te despierta sospecha? ¿No será que alguien hizo ese universo? ¿No será que una inteligencia superior ordenó? Y si existe esa inteligencia superior, ¿no se llamará Dios? Sí. A mí me da risa porque de repente la gente cree tanto en la teoría de la evolución, en la teoría de las especies y todo eso cambia. Pero nadie sabe que Charles Darwin hizo ese bosquejo de la teoría de la evolución y todas las cosas, pero Charles Darwin fue uno de los impulsores que apoyó las misiones en América del Sur, dando dinero para misioneros que estaban en América del Sur. Yo pienso también con esto, pues mira, con Darwin él tuvo que conseguir un grupo de patrocinadores. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y él tenía que dar cuentas de lo que él hizo. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Me hubiera gustado tener más tiempo para hablar también de otras cosas, pero bueno, vamos a seguir hablando de estos en los siguientes domingos. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida, porque nos pudiste acompañar el día de hoy, y te invitamos a que estés con nosotros el próximo domingo. Uh-huh. Y continuemos con estos temas. Para algunos son interesantes, creo que pueden despejarte muchas dudas. Igual te invitamos a que nos hagas preguntas. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook, Antena X, Antena 10. Síguenos compartiendo con tus amigos, que nos puedan seguir, y estamos abiertos para cualquier pregunta. Te damos muchas gracias por tu atención, y Ramón, gracias por habernos acompañado el día de hoy. De nada, un placer. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana, y que, bueno, si quieres preguntar, pregunta. Si sabemos, te la contestamos, y si no, vamos a investigar. Así que un abrazo. Dios te bendiga. Bendiciones.